Vamos a leer allí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les quiero recordar que en esta segunda carta, la principal carga en el corazón del apóstol Pedro tiene que ver con lo que ya nosotros estamos enfrentando de una manera todavía más clara en esta época. Y tiene que ver con la falsedad, lo erróneo, lo tergiversado, lo trastocado del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se ha cambiado todo lo que el Señor enseñó por algo que el apóstol aquí lo denomina esas fábulas, enseñanzas torcidas, dice más adelante en el capítulo 3. Y una cosa muy importante para nosotros es recordar lo que estudiábamos la semana pasada en razón de cómo en el corazón del apóstol Pedro había esa carga de que esta verdad presente y que permanecerá siendo presente por la eternidad, porque es nuestro Señor Jesucristo, es el eterno yo soy, pudiera quedar muy claro o bien asentado en la enseñanza y en el corazón de los hermanos. Y por eso dijo, aún después de mi partida, yo procuraré que este mensaje esté allí con ustedes. Así es de que entonces, hablando de esta verdad presente que estudiábamos o mencionábamos la semana pasada, el apóstol agrega algo que necesitamos considerar. ¿Por qué? Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que las religiones que existen en el mundo son fábulas, cosas inventadas por los hombres, y que hombres que además le dieron lugar a los engaños, a las mentiras del diablo, y que por eso pudieron escribir cosas que parecieran en un sentido tener cierta razón o tener cierta secuencia. Pero cuando tenemos la bendición de que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, nos damos cuenta de lo falso, de cómo todos los demás dioses son ídolos y no son Dios. El único Dios vivo y verdadero es nuestro buen Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y entonces, cuando atendemos a esto, dice aquí en su testimonio que la enseñanza finalmente que se da, y creo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros a hacerlo de la misma manera, es decir, a compartir con los demás lo que ya Dios nos ha permitido ver, vivir, experimentar, porque eso es lo que quita de nosotros toda duda. No es simplemente que tenemos que memorizarnos algunas cosas para tenerlas presentes. Yo les he comentado que cuando era niño y asistía a la escuela dominical, la
presión era precisamente poder aprenderse el versículo sobre el cual se iba a dar la clase. Y sobre todo porque el siguiente domingo, una de las primeras cosas que iban a hacer quienes estaban a cargo era preguntar por ese versículo. Y uno se sentía bastante apenado si no se lo sabía. Y entonces se convirtió más en la meta de poder repetir esas palabras, aunque no tuvieran mayor sentido para uno, que tener una experiencia que compartir, un testimonio. Pasó el tiempo, ya estaba yo en el grupo de los jóvenes, y allí el concurso no era de aprenderse el versículo, sino de cuántos capítulos leídos. Y entonces, pues ustedes creo que lo pueden entender, empezaba una pugna entre nosotros los jóvenes para ver quién había leído más capítulos en la semana, y ahí estábamos procurando. Y hacíamos algunas trampillas, ¿no? Como leer varias veces el Salmo 117, es todo un capítulo, ¿no? Y entonces ya con eso decir, pues avanzamos mucho, cuando en realidad pues era más bien una pérdida de tiempo que algo que fuera valioso o edificante para nosotros. Y menciono estas cosas porque finalmente son como trampas que se presentan delante de la iglesia, y que si nosotros mismos, quienes presidimos, no nos estamos renovando en el Señor, pues llega el momento en que sí estamos muy preocupados porque la gente tenga algunas actividades y se aprenda esos versículos de memoria, y a ver quién puede repetir el mayor número, o quién puede repetir el Salmo 119 de corridito, y tantas cosas que llegamos a hacer en ese sentido, que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios desea que experimentemos. Y esto ha llevado a que de repente dentro de la iglesia, pues al carecer de vida, al carecer de nuevas experiencias bajo la dirección del Espíritu, terminemos aceptando fábulas y prestándonos a que nos digan que hay que rugir como leones, y hay que sentir dolores de parto, y hay que tirarnos al suelo en medio de carcajada limpia, ¿verdad? Y reírnos hasta más no poder. Y entonces, lo único que se ha logrado con todo esto es carecer de la obra de Dios en nosotros, dejar de experimentar lo que es ese mover del Espíritu Santo que nos lleva a que la palabra se haga viva en nosotros. Por eso cuando el apóstol habla, dice, no estamos siguiendo fábulas, o sea, nuestra enseñanza no obedece a que alguien dijo una cosa y vino uno más y le aumentó otro poco, y hay un tercero que le añade, y así se va haciendo una super fábula, sino que dice, y sobre todo les llama así fábulas artificiosas, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad del Señor. Pero quiero hablar un poquito más de este asunto de las fábulas, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tenía una carga similar. Vamos a 1 de Timoteo. Vamos a leer allí en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 4. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención ni presten a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, una de las cosas que podemos entender por esta carta es como en la iglesia de Éfeso, y seguramente ya en varias otras, como lo encontramos en la carta a los Colosenses, habían llegado personas para presentar, como se hace ahora, esas historias fantásticas, ya no de fantasmas, ahora de demonios, ¿no? De demonios territoriales y de familiares y maldiciones generacionales y todas esas mentiras que se han estado propalando en medio de la iglesia y que para muchos les parece tan interesante. El día de ayer estaba platicando con una hermana nuestra, no de este tipo de temas, pero quiero usar su experiencia por lo siguiente. Me comentaba cómo había estado platicando con alguien más, también creyente, sobre un tema de algo que ella había tenido la oportunidad de escuchar de un servidor. Y entonces me dijo cómo del otro lado le habían, ahora sí que, propuesto situaciones opuestas. Le habían dicho que no era exactamente como yo lo había dicho. Y le habían dado ciertas razones. Y entonces, usando esas mismas razones que le dieron, le decía, bueno, pero era creo necesario que tú tuvieras presente esto que dice la palabra de Dios aquí, esto que dice acá, y le señalé unos 3 o 4 pasajes. Y entonces me dijo, ahora me doy cuenta de cuánto necesito conocer la palabra de Dios, porque no pude contestar. Ya no supe, ya ni siquiera había yo considerado estas cosas. Y sé que a muchos creyentes les pasa eso. Si solamente, como les decía hace unos momentos, leen por leer, por cubrir el capítulo del día, o por ir aumentando puntos de que ya leyeron tantos capítulos por semana, entonces se perdieron el tiempo, les decía, porque no meditaron en la palabra de Dios, no consideraron lo que Dios ahí dice. Y yo puedo considerar con ustedes que haya cosas que no sean entendibles del todo, o como lo dice el apóstol Pedro, difíciles de entender. Bueno, pero ya las tenemos presentes y es algo que vamos delante del Señor para preguntarle en todo caso de qué se trata. Y creo que algunos de ustedes ya han vivido la experiencia de que preguntándole al Señor sobre cosas que no les eran claras, al tener la oportunidad de escuchar una enseñanza, ya sea entre semana, los domingos, en los estudios en las casas, con diferentes personas que hemos tenido la bendición de compartir, escuchan su respuesta, ¿no? Ahora sí que en el momento que al Señor le pareció bien, vino con toda claridad eso. Pero lo importante sigue siendo el que nos detengamos a considerar la palabra, a meditar en ella, a fin de que nadie venga a platicarnos fábulas, ¿no? Algo que no es una cuestión que obedezca a la realidad. Y una de las cosas interesantes que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en primer lugar, es que él esté allí atento para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni tampoco le presten atención a esas fábulas y genealogías sin término. Pero vamos al capítulo 4, ahí mismo, en 1 de Timoteo. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Si esto enseñas a los hombres, Hermanos. A los ¿Qué dije yo? Hombres. No. No, las mujeres que... Hermanos y hermanas. Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley, No de la- fe, y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Estaba leyendo un bloque. Bueno, aquí lo que ustedes pueden ver es que el mismo Timoteo estaba en peligro de empezar a aceptar estas cosas, de prestar oído a estas fábulas. Y como lo dice, son fábulas profanas y de viejas, ¿no? No podemos decir que hay una fábula espiritual, porque en realidad aún algunas cosas que pudieran parecerse a las fábulas en la enseñanza de la palabra de Dios, Dios nunca las puso en esos términos, ¿no? Sino que las usó solamente como un ejemplo, usando algo parecido a las fábulas. Y lo digo porque hay algunos que han defendido el punto. Y como aquello del cardo que quería casarse o andaba buscando compañera, ¿no? Y que andaba presumiendo con los árboles del campo y pasaron las bestias, lo pisaron y se acabó la historia del cardo. Y entonces cuando el Señor habla de esto, de este tipo de cosas en su palabra, lo hace más para dar una idea de lo absurdo que llega a ser el caminar de las personas. Pero en términos generales, lo que se maneja como una fábula es profano, siempre. Y como dice aquí, de viejas, ¿no? Ya saben ustedes que todo empieza como lo de hoy en Ciudad Neza, que a alguien se le ocurrió empezar a usar las redes para decir que Ciudad Neza estaba bajo un régimen de violencia, de destrucción, que había muertos y autos incendiados y no sé cuántas cosas más empezaron a decir. Y el caso es que la gente empezó a entrar en pánico, se encerraron en sus casas, los comercios cerraron, las escuelas mandaron a los niños a sus casas porque ya los papás venían así en la crisis, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver a través de lo que Televisa se dedicó a reportear, cómo recorrieron las calles de Ciudad Neza, anduvieron por las principales avenidas, hablaron con el director de la seguridad pública de allí, y les digo, pues esto fue algo que alguien con mala intención, o algunos con mala intención, empezaron a difundir a través de las redes sociales, y que ya ha habido toda una advertencia en el pasado de cómo se pueden mal usar los medios masivos de comunicación para crear esas psicosis. La primera ocasión que yo tengo muy clara fue algo que ni siquiera Orson Welles se había propuesto que sucediera. En realidad él había hecho una novela para radio donde los actores aprendieron sus papeles y hablaban de una invasión extraterrestre. Y entonces hicieron también su papel los actores, ¿verdad? Hablando de la aflicción que les causaba, según esto, de ver cómo estaban llegando las naves y descendiendo los extraterrestres, que la gente entró en pánico y creyeron que se trataba de una noticia y que se estaba dando a conocer un evento que algunos podían observar y otros no. Y de veras se creó una psicosis espantosa allí en algunos lugares en los Estados Unidos. Cuando trabajaba como maestro en escuela secundaria, tuve la oportunidad de vivir uno de estos borregos, como les llaman algunos, de soltar una noticia y provocar una psicosis. Algún propósito atrás de todo esto debe existir. Y entonces nosotros nos enteramos allí en la secundaria porque empezaron a llegar los papás a reclamar a sus hijos y que a ellos no se los iban a hacer. Y entonces ya no les van a hacer qué.
no los van a esterilizar. Nosotros sí queremos nietos, ¿no? Y a nuestros hijos no les van a privar de la bendición de ser padres. Y caray, así. Y claro, ya al rato nos llamaron de la inspección para decirnos esto que estaba aconteciendo y que dejáramos a los chicos, que sus padres fueran por ellos, que regresaran a sus hogares, que no intentáramos bloquear el asunto, porque la gente estaba tan convencida de que ya andaban un grupo de ahí esterilizando a los chicos, y que entonces pues había que protegerlos, ¿no? Lo cual era totalmente falso. Pero como ya ustedes saben, mientras son peras o son manzanas, yo no sé cuál es la diferencia. Las dos son frutas y saben más o menos rico, ¿no? Pero el asunto es que la gente se deja llevar por eso. Como lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, de aquello que pasó precisamente en Éfeso, cuando los que hacían los templecillos de la Diana, y que eso era su negocio, que lo que menos les importaba era si había tal Diana o si realmente era bueno el culto a Diana o lo que sea, a ellos les reportaba muy buenas ganancias. Y entonces Demetrio asusó a todos los que como él fabricaban estos templecillos, porque pues ya el evangelio estaba ganando terreno, y una forma que él consideró de frenar esto, de detenerlo, fue soltando una situación así. Y ahí estaba la gente gritando, ¿no? Y llegó un momento en que la gente, una parte de la gente gritaba una cosa y otros porque ni sabían de qué se trataba, ¿verdad? Y yo creo que algunos decían arriba el César y otros decían abajo el régimen. Bueno, ya no sabían de qué se trataba, si iban a favor o en contra. Pero así sucede. Y a lo que quiero llegar es que estas fábulas, o esto que el Señor usa Pablo para denominarlo así, fábulas de viejas, es simplemente algo que ya sabrán ustedes, lo hemos llegado a denominar el chisme de lavadero, de aquellos lugares tan comunes que llegó a ver en la Ciudad de México, todavía en Xochimilco hay, donde las mujeres se reunían para lavar su ropa, porque allí les suministraban el agua, y allí empezaban a platicar. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Con aquello del teléfono descompuesto, estaban dos platicando en un extremo y por acá otra orejeando, y ya que oía algo y se espantaba, le decía a la otra, y claro, le ponía su propio tinte, y entonces ya se hacía un chisme mayúsculo, ¿no? Tanto que cuando daba toda la vuelta el chisme y lo oían las primeras que habían estado platicando, qué bárbaros, ¿y dónde pasó eso, no? Porque ya estaba tan modificado el texto original que ya no se sabía si era o no era. Bueno, vamos allí en sí. Hasta después de unos años me cae el 20. Sí, lo Qué bueno. es de que no sé en la actualidad, ¿no? Pero hace unos años que nos reuníamos en Betania y que de alguna forma se nos daba para aprender a predicar, a compartir la palabra. Me supongo que era el mismo programa que tenían en el Instituto Ana Sandia o en algunos institutos de Asamblea de Dios, pero sí se mencionaba que se usaran mucho las fábulas, los chistes, las historias, que de hecho siempre se nos dijo que el predicar o preparar una predicación llevaba un formato y La homilética. Y de las primeras partes que había que hacer era contar una fábula, una historia, un chiste, algo para llamar la atención del auditorio, ¿no? De quien se le estuviera predicando. Y digo, hasta después de algunos años me cae el 20 porque no había visto bien qué pasaba. Y qué interesante es ver que aún hasta en todo un contexto de una asamblea de Dios, esto es enseñado, ¿no? Pues es que lo tomaron de un curso de oratorio. Eso se hace en la oratoria, que siempre se usa como introducción, algo que sea una frase o una anécdota o una
expresión de impacto, ¿no? Para, según esto, capturar la atención de la gente. No nos interesa, ¿no? Porque realmente quienes están interesados en escuchar la verdad nos van a escuchar, aunque hablemos muy suavecito, como dicen algunos, o lento, y que no le pongamos mucha expresión. Yo no sé si ustedes saben, estoy acusado de que mi voz arrulla, ¿no? Que me falta emotividad. Me acuerdo que una vez en la plática que el pastor ahí Valderas, bonito su nombre por razones de alta seguridad, y dice que alguno de los feligreses le decía, ahora sí, nos vas a deleitar con otras de tus piezas de oratorio. Y es que en realidad eso era lo que hacían. Desde el púlpito yo me acuerdo que una cosa que se grabó mucho eran los alemanes así con las manos, ¿no? Y lo veías y decías, pues sí, realmente qué fusilidad, cuando lo que realmente necesitamos es el impacto de lo que la enseñanza de Dios en nuestras vidas, más que lo que el pastor anterior cantó. Sí, la verdad. Muy bien. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán. Sí, sí, está bien. Segunda de Timoteo 4. Cuando ni sufrirán la sana doctrina antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que necesitamos tener muy presente. Cuando la gente ya ha dejado que un deseo los gobierne y se tuerza, por eso hablamos de concupiscencia, entonces van a buscar a alguien que les hable de acuerdo a esa concupiscencia, que les digas, no, si es posible, no te preocupes, ¿no? Donde dicen, ¿verdad que sí puedo de repente ponerme happy, ¿verdad? En forma etílica. Y claro, pues mira, hasta el Señor tomaba su vinito, ¿no? Y todas esas excusas que se llegan a utilizar usando mal los pasajes de la palabra. Y lo que el otro quería de todas maneras era emborracharse, ¿no? Vamos, ya lo hacía desde antes. Todo lo que necesitaba era el aval para decir, estoy dentro de la palabra. No, si hasta el diablo está dentro de la palabra. Y entonces, lo que dice con toda claridad es que van a apartar de la verdad el oído. Por eso es lo que estamos hablando esta noche. Esto que el apóstol Pedro insistía, la verdad presente. Van a apartar el oído de esta verdad. Y lo que van a hacer es que se van a volver a las fábulas. Deja uno de escuchar la verdad y puede uno escuchar esas historias. Me acuerdo de cuando en una revista que no sé si sigue circulando dentro de la iglesia, que se llamaba Punto Inicial, primero quisieron predicar el evangelio a través de la Guerra de las Galaxias. Después lo hicieron a través de Toy Story, ¿no? Es decir, querían encontrarle a estas películas que evidentemente les gustaban a quienes estaban escribiendo los artículos, como una relación o una conexión con el evangelio.
Y como resultado de una situación así, pues ya sentían que habían logrado su objetivo sin tener que poner en su correcto lugar estas cosas que pertenecen al mundo. Y entonces por eso lo que el Señor nos dice, y hablando acerca del mandato a quienes tenemos esta responsabilidad, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, porque llega el momento en que hay quienes van a buscarse maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales, a sus deseos torcidos, y por eso es que apartan de la verdad el oído, porque los incomoda, les señala la condición de pecado en la que se encuentran, y se vuelven a las fábulas, ¿no? A todo aquello que está contra la verdad. Y vamos a leer en Tito, en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 12 al versículo 14. Uno de ellos, propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean santos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, aquí ya nos introduce el Señor a algo que evidentemente en medio del pueblo de Israel se manejaba. Me preguntaba hace unas semanas una de nuestras hermanas acerca de estos libros que aparecen en lo que denominamos la Biblia católica, hablando de el libro de Tobit, el libro de Judith, el libro de sabiduría, de eclesiástico, la adición a Esther, la adición a Daniel, primera y segunda de Macabeos, y Baruch. Y entonces me preguntaba sobre estos libros, que qué había sobre ellos. Le dije, sin duda fueron escritos por parte o gente del pueblo de Israel, formó parte de la literatura del pueblo de Israel, pero lo que no tienen es inspiración divina, como lo estábamos leyendo allí en segunda de Pedro 1. Y entonces le dije, uno los puede leer y conocer como algo que se manejó dentro de la literatura, y que hablando de esto de las fábulas judaicas, el libro de Tobit es uno de ellos, porque al hablar acerca de la experiencia de este hombre, dice cómo es que él inicia una travesía acompañado de un ángel, el ángel Rafael. Ustedes lo deben conocer muy bien, ¿no? Y llegado a un determinado lugar, al detenerse para pernoctar y comer algo, lanzan el anzuelo al río, y entonces hay un pez que salta del río tratando de morderlos, y lo atrapan, y le dice, según esto, el ángel a Tobit: sácale el hígado a este pez, o ya en ese momento pescado. Dice, porque es muy bueno para ahuyentar a los demonios, ¿no? Ahora sí que uno puede decir fábulas judaicas, algo que uno sabe perfectamente que es falso, que no tiene nada que ver con la realidad, que más bien parece un tratado de hechicería que algo que tenga algún valor para la iglesia. Y le comentaba, por ejemplo, en segunda de Macabeos, capítulo 12, habla de cómo vino esa petición al sumo sacerdote de orar por los que habían muerto en esta batalla para tratar de recuperar el templo, que finalmente lo lograron, y hacen una oración por los muertos, que es algo que usa la Iglesia Católica para meter toda una práctica y una costumbre que no corresponden a la verdad. Y entonces, por eso, hablando de cómo es que en un momento dado les llega a agradar
o esto que dice el libro de Sabiduría. Bueno, no, ya no estoy muy seguro si es el Sabiduría Eclesiástico, pero dice: bienaventurado el hombre que tiene una mujer muy masculina. Es decir, cosas así que de repente uno dice: ¿qué les pasa? ¿De qué están hablando? ¿No? Sí. De pelo en pecho, ¿no? De un largo bigote. Bueno, y entonces son detalles así que puedo mencionarlos rápido. Hay muchas cosas más. Se le da preeminencia a los médicos y la medicina sobre Dios. En fin, detalles así. Pero todo esto da pauta a que precisamente usando cosas así se introduzcan dentro de la iglesia una serie de enseñanzas que son falsas, que son contrarias a la verdad, que no corresponden al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, ni de los profetas. Y entonces, por eso, creo que nos es tan necesario entender por qué el Señor nos ha dado esta advertencia tan clara sobre el peligro de escuchar estas fábulas. Tuve la oportunidad de leer uno de los libros de Rebecca Brown, esta mujer que ha sido una de las principales impulsoras de todas estas doctrinas en cuanto a los demonios o la posesión de creyentes por los demonios, o las maldiciones generacionales, o los demonios territoriales y cosas así. Y se llama Él vino a liberar a los cautivos, el título de este libro. Bastante grueso, por cierto. Pero cuando lo empecé a leer, dije: no, este es un thriller, como le llaman allí en los Estados Unidos. O sea, una historia de pánico, buena para Hollywood, ¿no? Como para martes o viernes 13 o Halloween o cosas así. Porque hablando, según esto, de una actividad demoníaca tal que parecía que eran los dueños y señores del universo. Y entonces, dadas estas situaciones, lo que uno puede ver es que tristemente muchos, pero muchos, han abrazado este tipo de fábulas y las tienen como práctica. No sé si Dios permita que este domingo conozcan ustedes a una familia que llegó el domingo pasado. Llegaron cuando ya prácticamente la mayoría nos habíamos retirado, solamente se encontraban Humberto, su familia, Irmita, que huyó graciosamente. No, realmente ya tenía que irse, ya era tarde. Y estaba Yerli también con su familia. Cuando entró una mujer preguntando que si esta era una iglesia cristiana, aunque estaba una mínima expresión de la iglesia, pues sí era y sigue siendo una iglesia cristiana. Y entonces ya dijo que quien había dado la referencia había sido Marco. El caso es que cuando supo de qué se trataba empezó a llorar con mucha desesperación, y ya cuando pudo platicó su historia de cómo ha vivido padeciendo tantas cosas. Pero entre otras, lo que sucedió es que los convencieron de que en su casa habita un demonio territorial. Y entonces que pueden salir de casa y estar en paz, ir y venir muy tranquilamente, pero apenas llegando a la casa empiezan a pelearse entre sí, a tener conflictos y cosas por el estilo. Y gracias a Dios, el Señor usó tanto a Yerli como a Humberto para compartirle la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Y ellos testifican, y también creo que ustedes lo vieron, ¿verdad, Isa y Blan? El cambio que se operó en esta mujer, de la angustia con la que llegó a la paz con la que salió. Y no por otra cosa. Ya ustedes saben que no es el lugar
es Dios, siempre es Dios. Y entonces todo lo que nosotros somos llamados es precisamente eso, a predicar la verdad. ¿Por qué? Porque como lo estamos leyendo en estas cartas, tanto de Pedro como de Pablo, siempre va a haber esta amenaza contra la verdad de cualquier enseñanza falsa, aún usando fábulas, ¿no? Y por eso cuando Pedro usa el término de fábulas artificiosas, no sé si va más al asunto de alguien que se ha dado a la tarea de maquinar toda una situación para poder hacer adeptos tras de eso. Porque después de escuchar algunas doctrinas, como lo que tenía la oportunidad de compartir el domingo también con Ramón y con Adán, de esto que Ramón testificaba del encuentro con estos hermanos, que le regalaron un librito que no es más que Génesis, pero aparece un versículo y todo el pie de página es lo que ocupa la mayor parte de la página para explicar, según esto, algo tan difícil de entender como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Es dificilísimo de entender eso. Y entonces toda una explicación y citando aún las palabras en hebreo y qué quieren decir y todo lo que le encanta a muchos enredar. Pero ya les dije a ellos, les voy a señalar, porque ya conozco el libro, les voy a señalar lo que escriben como nota a pie de página. Y eso de pie de página ya le quedó muy chiquito, ¿no? Es a cuerpo de página. Sobre el versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos cambian inclusive el término desordenado por algo así como convulsionado, o la sensación de caótico. No me acuerdo exactamente de la palabra, pero entonces dicen, es que entre el versículo 1 y el 2 se da un juicio de Dios contra la tierra, contra Satanás, sus ángeles y las personas que habitaban la tierra en aquel tiempo. Y yo dije, qué bárbaros, qué profundidad de visión, ¿no? Dije, ¿de dónde sacan esas historias? Nunca en toda la palabra de Dios hay un respaldo para eso, ¿no? Y hay otros que les ganan todavía y ven una creación entre el 1 y el 2, otra creación entre el 2 y el final del 1, del capítulo 1, y una tercera en el capítulo 2, donde ya aparecen Adán y Eva, ¿no? Y entonces pasan por alto que el Señor llama a Adán el primer hombre. Y entonces, al hablar acerca de cosas así, nosotros vemos aún en el libro de Salmos el testimonio que tenía el pueblo de Israel sobre la creación. La forma en que se llega a citar la creación nunca da pauta para pensar que hubo una antes de lo que nosotros ahora vivimos, ¿no? Y entonces, pues eso hasta les da pauta para algunos, porque ya he leído comentarios de algunos teólogos que dicen, y esto pudo haber sucedido millones de años atrás. ¿Todo para qué? Para tratar de conciliar la ciencia con la palabra, o para decirlo de una manera más correcta, de tratar de conciliar la palabra con lo que dice la ciencia. Y entonces, la ciencia humana, naturalmente. Aquí es donde nos damos cuenta de por qué viene a ser tan importante para nosotros conocer el mensaje que Dios nos ha entregado a través de toda su palabra, para no dar lugar a todas esas fábulas. Porque yo puedo decirles, cuando oye uno a los científicos que dicen, y esto sucedió hace miles de millones de años, estamos hablando de una fábula, de algo que es, en los términos que se maneja dentro de la ciencia, una teoría, y que además no tienen forma de comprobarlo, ¿no? Y así como eso, hay varias cosas que tratan de manejar para
en todas ellas excluir a Dios. Por eso uno le puede agradecer al Señor, como les decía al principio, siguiendo el mensaje del apóstol Pedro, que nosotros no hemos creído en nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No es que alguien, después de mucha oratoria y argumentos humanos, nos convenció de que hace casi 2000 años o un poco más de 2000 años anduvo un hombre caminando por las tierras de Galilea y Judea, junto al Jordán y en las ciudades en sus alrededores, llamado Jesús. Nadie nos ha convencido de eso. Es Dios, nuestro Padre, quien ha revelado a su Hijo Jesús en nosotros, y nosotros hemos tenido una experiencia que cambió nuestra vida, porque nos transformó, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos trajo de las tinieblas a la luz. Nosotros lo sabemos, no es que empezamos a ser buenos por esfuerzo propio. Dios nos hizo nacer de nuevo, y es por eso que tenemos esa confianza. Bueno, ahora, aquí, al volver al texto de 1 de Pedro 2, el apóstol Pedro habla precisamente de cómo él, especialmente con Juan y Jacobo, tuvieron la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesús así transfigurado en su gloria. Fue algo que nadie les platicó, no fue una alucinación. Y una de las cosas que creo que es muy importante es que no fue Pedro solo, fue también Juan y también Jacobo, y los tres coincidían perfectamente en lo que vieron, en lo que oyeron. Y hablando acerca de esto, evidentemente lo comunicaron a los demás creyentes, tanto que un hombre como Lucas, que no formaba parte del grupo de los apóstoles, ni siquiera era de los primeros discípulos, hasta donde entendemos, él viene a conocer de la palabra de Dios, hasta lo que conocemos como el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, es decir, varios años más tarde de que ya la iglesia estaba funcionando, había sido perseguida, ya habían crecido las congregaciones en otros lugares, y es cuando él conoce. Y dentro de lo que Dios le permite saber, entre la gente que fue testigo de todo eso, es como dieron testimonio de esto, y él lo escribe en su evangelio, bajo la dirección del Espíritu Santo, sin duda. Ahora, aquí al hablar de esa magnífica voz, lo primero que cita Pedro no es algo de lo que él directamente haya sido testigo, por lo que leemos en el Evangelio de Juan. Quien muy seguramente pudo haber sido testigo fue su hermano Andrés, porque él ya era discípulo de Juan el Bautista. Él tuvo la oportunidad de escuchar de Juan el Bautista cuando señala a nuestro Señor Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, cuando Pedro tiene la oportunidad ya de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que Jesús le habla de lo oculto de su corazón, y él puede entonces reconocer que está frente al Mesías, al ungido de Dios, él puede empezar a caminar. Y en qué momento sabe de cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y que se oyó esta voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Eso fue la primera ocasión que, ahora sí que ellos como hombres, hablando de Andrés, de Juan el Bautista y de otros que estaban ahí, oyeron esa voz. Después Pedro, Juan y Jacobo volvieron a oír esa voz en el monte de la transfiguración, cuando nuestro Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? Y como lo relata también el capítulo 12 del Evangelio de Juan, volvieron a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial cuando Jesús le
pedía, glorifica tu nombre. Y nuestro Padre Celestial le contestó, lo he glorificado y lo glorificaré aún. De tal manera que ellos habían oído, al igual que le pasó al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, la voz de Dios. Tuvieron oportunidad de oír el testimonio que nuestro Padre Celestial daba sobre nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que al dar entonces esta enseñanza e insistir a los creyentes a permanecer en la verdad, no era simplemente porque pues eso era lo que su partido, su grupo, su secta, ¿verdad? Su corriente filosófica sostenía. Él podía dar testimonio, él solito podía dar testimonio. No era el único, no se estaba separando del cuerpo, no estaba dejando de reconocer a los demás. Por eso habla en plural, no les hemos dado a conocer esto con fábulas artificiosas, pero él podía dar testimonio. Él solo podía describir el momento, la situación de cuando él había sido testigo, escuchando la voz de nuestro Padre, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que viene a ser también muy importante, que dice aquí en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Algo que ustedes y yo tuvimos ya la oportunidad de estudiar en la primera epístola, en el capítulo 1, es precisamente de cómo todos estos hombres que el Señor le pareció bien usar para dar las palabras proféticas, ellos, dice la palabra, que inquirieron y diligentemente indagaron de qué persona y a qué tiempo se refería aquello que Dios les estaba revelando. Ellos pudieron, por la misma dirección y testimonio de Dios, entender que no era para ellos, que ellos no iban a vivir eso que estaban profetizando, sino que lo estaban profetizando para que gente como nosotros pudiéramos ya vivirlo, y vivirlo en nuestro caso ya basados en una larga historia de la obra de Dios en medio de los hombres, como la iglesia, aparte de lo que ya el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Pero lo que Dios nos dice aquí a través de Pedro es que aparte de esos testimonios que podían malinterpretarse o darles un giro, darles una dirección en un sentido equivocado, la base es todo lo que Dios ha hablado, la palabra escrita, toda esa profecía que ya, gracias a Dios, también nosotros contamos con ello, de tal manera que lo que ellos vivieron al estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo no fue otra cosa sino ver cómo todo aquello que habían oído tantas veces en la lectura de la ley, de los salmos y los profetas en las sinagogas, se estaba cumpliendo delante de ellos. Ellos lo vieron, ellos vieron al Señor obrar esos milagros, sanidades, esos prodigios, o lo oyeron realizar esas manifestaciones de poder al calmar el viento y la mar, al multiplicar los panes y los peces, al resucitar los muertos, al devolverle la vista a los ciegos, al limpiar a los leprosos, etcétera, al echar fuera a los demonios. De tal manera que todo lo que aparte escucharon de nuestro Señor Jesucristo no era más que una confirmación de todo lo que Dios había estado hablando a través de todas las edades por medio de los profetas. Y entonces, por eso, volviendo al versículo 16, dice: no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino que estamos hablando de que conocemos ese poder y tenemos la seguridad de esa venida. ¿Por qué? Porque también Pedro, al igual que los demás apóstoles, estuvo allí en el monte donde Jesús lo citó y pudo ver a nuestro Señor Jesucristo ser llevado al cielo, y después ver estos dos ángeles que les decían: ¿qué están mirando al cielo?
así como lo vieron ir, así vendrá, ¿no? Así que para él, como para todos los que vivieron esa experiencia, y creo que para todos los que hemos vivido la bendición de ser tocados por Dios y experimentar la obra del Señor, la venida de Cristo es una certeza, porque conocemos ya el poder de Dios. Lo hemos visto transformando nuestra vida, sanando nuestras enfermedades, supliendo nuestras necesidades. Lo hemos visto dirigiendo nuestros pasos para ser vencedores sobre los problemas, las dificultades, las aflicciones que al Señor le ha parecido bien que vivamos. Y entonces, por eso, al ser llamados a atender a toda la profecía, creo que, como le ha pasado a algunos, ni siquiera han leído a los profetas. Me acuerdo mucho de una especie de caricatura que hizo un hermano, donde trataba de representar el momento de estar ya en el cielo, y que saludando a uno le decía: ¿y tú quién eres? ¿No? Sofonías. Ay, nunca había escuchado ese nombre, ¿no? Y él dice: pues hasta hay un libro mío en la Biblia, ¿no? Con eso quedaba claro que el susodicho imperfecto ni siquiera había leído la Biblia, ¿no? Bueno, pero hablando así de cosas tan tremendas, y sí se hace una advertencia muy importante, porque tuvimos la oportunidad, hablo de un servidor, mi familia, de escuchar a un hombre usar un pasaje de Isaías, donde habla de mandato tras mandato, renglón tras renglón, etc. Dice: cuando escuchen estas cosas, se irán de espaldas, para empezar a llamar a la gente de la iglesia a que se prestara, a que, según esto, oraran por ellos, y entonces que pudieran irse de espaldas, ¿no? Y creo que lo podemos tener muy presentes, porque yo estaba sentado, bueno, todos estábamos sentados en primera fila, y entonces, estando así frente a él, escuchando todo eso, y que yo decía: estas barbaridades que dicen, este hombre pidió que todos los que estábamos en las 3 primeras filas nos pusiéramos en pie, tomáramos nuestra silla y abriéramos el espacio, ¿verdad?, para que la gente pudiera caer bien. Nunca me presté al asunto, me quedé allí sentado todo el tiempo. Ahora sí que podría yo decir, en protesta contra las mentiras que ahí se predicaban, pero además con algo que ya estaba acordado de antemano. Después de este hermano, un argentino, iba a predicar yo. Así de que ya que me tocó mi turno, ya Dios me había puesto en el corazón de antemano hablar precisamente de la experiencia en el monte de la transfiguración. Y empecé a compartir lo que es realmente conocer la gloria de Dios, y por lo tanto lo que es escuchar la voz del Señor ante sus indicaciones de en quién y en qué confiar. Y así lo dije, y no como acabamos de escucharlo ahorita, ¿verdad?, donde se tergiversó el mensaje del profeta Isaías para traer una práctica que nada tiene que ver con lo que realmente necesitamos en la vida en Cristo. Porque con esto que se ha manejado, que ustedes lo han visto seguramente en vivo y en directo, o tal vez a través de la televisión, en algún programa o video, de cuántos ya se dieron a la tarea de que ya de entrada por ley, como práctica cotidiana, andar ahí tirando gente, como si eso hablara, así lo presentan, de que es una persona que tiene tal unción, dicen, que por eso la gente se cae. Y uno dice: pues no puedo conocer a alguien que haya tenido mayor unción, en esos términos que se quiere presentar, que nuestro Señor Jesucristo. Y qué curioso
que el único evento que queda registrado en los evangelios está allí en el Evangelio de Juan, y de la gente que se cayó eran los que iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo, los que iban con palos y lanzas y espadas para detener a nuestro Señor Jesús. Y entonces cuando ellos son inquiridos por Jesús de a quién buscaban, y ellos contestan que a Jesús Nazareno, Él dice yo soy, y en ese momento se caen. Pero fuera de eso no hay ningún otro registro de cosas así. De alguien más que vemos que se cayó en el camino fue el apóstol Pablo, cuando el Señor le aparece y entonces él cae a tierra porque estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya viene la gran pregunta: ¿que los que se caen son enemigos de Cristo y perseguidores de la iglesia? ¿Por eso se caen? ¿No? Digo, y ni siquiera lo puede uno decir como regla, porque había otros que perseguían a la iglesia y no tenemos registro de que se hayan caído. Pero así se pueden hacer ese tipo de doctrinas, y por eso dice claramente: sabiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿no? Porque hablando aún de la risa santa, como le denominaron a estar carcajeándose ahí por horas, usaron también algunos pasajes desde lo que pasó con Abraham y Sara y demás, pero usando algunos pasajes de Isaías donde Dios dice: aquí yo hago algo nuevo. Entonces por eso no está en escritura, porque es nuevo, ¿no? Y entonces ya con ese argumento, es decir, una interpretación privada de la verdad, han engañado a muchos, pusieron a muchos a carcajearse, siguiendo cosas que se hacen entre muchos otros lugares. Lo manejan algunos psicólogos para que la gente se desinhiba, ¿no? O sea, que no paguen el IVA. Y lo hacen los japoneses para quitarle la atención a sus trabajadores en las empresas, es decir, cosas así. Por eso cuando la gente dice: es que me sentí muy bien después de carcajearme, ¿verdad?, a mandíbula suelta, pues sí, nada más la sensación de algo mejor, pero un resultado espiritual, nunca. No es así, no lo necesitamos. En Cristo estamos completos, Él hace una obra perfecta. Por eso la gran importancia de tener una relación con el Señor tan cierta y renovándonos ellos cada día, que cada día tengamos esas frescas experiencias que nos permitan estar afirmados en el Señor, y que no vengan con cualquier fábula a distraernos de la verdad y a ponernos a practicar cosas que no corresponden a lo que es la palabra del Señor, a lo que es realmente la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio. No sé si tienen preguntas, comentarios, confesiones. Nada que decir. Demos gracias a Dios entonces.